Hola, mi amigo querido. Esta semana estudiaremos la lección número 6 para el 10 de mayo del año 2025. El título de la lección es Entendiendo el sacrificio. El propósito es mostrar la importancia de los sacrificios en la Biblia y el simbolismo del sacrificio, porque el sacrificio no tenía un propósito en sí. Era un símbolo del sacrificio del Señor Jesucristo que finalmente moriría en la cruz del Calvario para salvarnos de los pecados. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo Sacrificios inútiles es una pregunta. ¿Y por qué esta pregunta? Porque los sacrificios simbolizaban en el Antiguo Testamento al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero los israelitas perdieron de vista a Jesús y se quedaron con los sacrificios como si los sacrificios fuesen un objetivo, un fin. Y no era así. Entonces llegó un momento en que Dios les dijo a ellos que no aceptaba ese tipo de sacrificio. Leo Isaías 1, versículo 11. Dice así: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué cosa? No quiero sangre de bueyes, de machos cabríos. No quiero sacrificios. Estoy cansado de tus sacrificios, le dijo al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? ¿No fue Dios mismo que había dado la orden de ofrecer sacrificios? Sí, pero no eran sacrificios en el concepto pagano de sacrificios para apagar o disminuir o calmar la ira de un Dios enojado. No, ese no es el concepto de sacrificio. Era sacrificio en el sentido de que quiero que entiendas que la paga del pecado es la muerte, es el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero no es tu sangre la que tiene que ser derramada. Cristo va a venir, el Cordero de Dios va a llegar a este mundo, va a derramar su sangre para que tú seas ahorrado de la muerte, para que tú no mueras. Tu única salida es Cristo, y para que recuerdes eso, siempre vas a ofrecer un sacrificio. Por eso el israelita, cuando ofrecía sacrificio, iba al templo llevando un corderito, colocaba su mano en la cabeza del corderito, transfería sus pecados a ese corderito. Después, de acuerdo con las instrucciones divinas, el pecador estaba libre de sus pecados, pero el corderito estaba llevando todos sus pecados, y el mismo pecador tenía que cortar la garganta del corderito, y el corderito muriendo, y el pecador tenía que entender que ese era él debía morir, pero no moría gracias al corderito. Pero ese corderito no era el que lo salvaba. Ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios que un día quitaría el pecado del mundo. Infelizmente, pues, el pueblo de Israel se quedó con el sacrificio y se olvidó del Cordero. Y cuando Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuándo comenzaron los sacrificios? Con Caín, con Abel. Y yo diría antes, porque la Biblia no dice que un cordero fue sacrificado, pero la Biblia dice que después del pecado, Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles. ¿Pieles de qué? De ovejas. Pero la oveja no había muerto naturalmente. Una oveja fue sacrificada, un cordero fue sacrificado. Con la piel fue cubierto la desnudez de Adán y Eva. Entonces, ahí estaba implícito. Ese cordero simbolizaba a Cristo. Nuestra desnudez espiritual, nuestra desnudez moral es cubierta por el sacrificio de Cristo. Entonces arreglamos nuestra vida con Dios. Por eso Pablo en Romanos dice
reconciliados pues para con Dios, como reconciliados cuando aceptamos a Cristo, tenemos paz en el corazón. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio bajo el título de Sangre de toros y de machos cabríos. Algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel, sanguinario. Sin embargo, ese es justamente el punto. La muerte de Cristo fue cruel, injusta, sanguinaria. Y eso nos muestra lo feo del pecado, lo horrible del pecado. El pecado no es un error, una falla que tuve. No. Es ofensa al Dios vivo. Y tiene una consecuencia, es la muerte. ¿Por qué? Porque pecado es alejarte de Dios. Y si Dios es la vida y te alejas de Dios, pues entras al territorio de la muerte. Mereces morir. Y la única manera de pagar el precio de tu rebeldía contra Dios es derramamiento de sangre. Pero Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre para cubrir la multitud de nuestros pecados. Leo Hebreos capítulo 10, versículo 3, versículo 4 y versículo 10. Dice así: pero en estos sacrificios, está hablando de los sacrificios de Israel, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eran sacrificados, pero no podían quitar los pecados. ¿Por qué? Porque solo eran un símbolo del Cordero de Dios que vendría después. Sigo leyendo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Entiendes? No eran los sacrificios en sí los salvadores. Eran apenas un símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el problema de Israel? Confundieron las cosas. Se concentraron en las cosas que veían y dejaron de ver el sentido profético de esos sacrificios, que eran la muerte de Cristo. ¿Cuál puede ser el problema hoy? Que nosotros veamos las cosas, el templo, el banco de la iglesia, el piano, el púlpito, la cortina, y nos olvidemos de ver al Señor Jesucristo, que un día murió en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando estamos más preocupados con objetos, con cosas, y no nos preocupamos por los seres humanos para llevarlos a Jesús, hay un peligro terrible para nosotros, queridos. Porque cuando Cristo venga a esta tierra, no va a llevar un banco de la iglesia para el cielo, ni un púlpito, ni un piano, ni una cortina, ni un ladrillo. Solo va a llevar seres humanos que aceptaron a Jesucristo, que se arrepintieron de sus pecados, que aceptaron ser cubiertos por la sangre de Cristo, por la gracia maravillosa del Señor. Vamos al punto 3 de este estudio, bajo el título de El Cordero de la Pascua. El cordero que era ofrecido por Israel en la Pascua tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque era un símbolo del Cordero de Dios perfecto, del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Y ahora, ¿qué dice Pedro aplicando este texto para nuestros días? En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres, pero han sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Oh, querido, el libro de Apocalipsis se refiere casi 30 veces a Cristo como el Cordero de Dios. Evidentemente, Cristo es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, los corderitos eran corderitos literales y morían para mostrar al ser humano que la única solución para el perdón de sus pecados era la muerte del Cordero. Pero ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios. Por eso Pedro dice: ustedes no fueron rescatados sus pecados con oro, con plata. Ustedes fueron rescatados
de sus pecados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y por eso, porque el corderito del Antiguo Testamento era un símbolo del Cordero de Dios, tenía que ser perfecto, sin mancha. Porque en la vida de Jesucristo no hubo un pecado. ¿Por qué? Porque si hubiera habido un pecado en la vida de Jesucristo, Él no podría habernos salvado, porque Él tendría que morir por su propio pecado. Pero el diablo lo atacó con todo, lo tentó. Él mismo dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Y entonces ahora nos entrega su vida inmaculada. Toma sobre sí nuestros pecados, nuestras maldades y muere en la cruz en silencio como un cordero, nos reclama. Mientras nosotros los seres humanos reivindicamos justicia, que Él como un corderito calladito subió al monte, fue clavado, murió, porque te amaba. Porque, querido, tú y yo, a pesar de lo que podamos ser, somos lo más precioso que Dios tiene en esta vida. O como Dios te ama, como Dios conoce tu lugar, tu corazón, tu historia, tu vida. No tengas miedo, no te desesperes, no creas que porque caíste una vez ya estás perdido. El Señor Jesús está con los brazos abiertos, siempre esperando tu regreso. El Cordero de Dios ya murió en la cruz del Calvario por ti. Vamos a la cuarta parte, porque la salvación no termina con la muerte de Cristo. Ahí está garantizada nuestra salvación. Fue pagado el precio de nuestros pecados, pero la experiencia de la salvación no termina ahí. Jesús en el templo. Cuando Jesús entró al templo, lo limpió. Y si Jesús entra a tu vida, al templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, tiene que limpiarlo. Jesús santifica una vida. Porque no hay perdón sin santificación. Si tú aceptas el perdón divino, estás aceptando su transformación, su santificación. No puedes decir que has sido perdonado por Dios para continuar revolcándote en la miseria del pecado. Si has sido perdonado por Dios, tiene que ser transformado. Leo Salmo 5:4, dice así: tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. No hay lugar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día, aún dentro de la iglesia, hay mucha gente que piensa que Dios es misericordia, Dios amor, y por lo tanto el ser humano, ningún ser humano se va a perder porque Dios va a salvar a todos. Cuidado, querido. Mucho cuidado. Las cosas no son así. Porque al lado de Dios no puede haber el pecado. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ahora, porque no se complace en la maldad, ¿odia al pecador? No. Si queremos usar la palabra odia al pecado, no al pecador. No quiero la muerte del impío, dice él. Quiero que se salve, que se arrepienta, que vuelva. Leo ahora Salmo 5:7. Dice: pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa con reverencia y adoraré en tu santo templo. Este texto me hace pensar en otra actitud que muchos seres humanos tienen. Yo amo a Jesús. Él me ha perdonado, me ha limpiado de todo mal. Pero no quiero saber nada con la iglesia. Porque Jesús es Jesús, pero la iglesia es de hombres. Cuidado, querido. Mira lo que dice el salmista. Yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré a tu casa. ¿Y dónde está la casa de Dios? Es el templo. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Pero no hay hipócritas, mentirosos, chismosos en la iglesia. Sí, los hay. Pero no tienes que ir a la iglesia para mirar a ver quién chismea, quién no saluda, quién... No, a ti no te importa eso. Tú vas a la iglesia para encontrarte con Dios, no con los seres humanos. Reflexiona en tus actitudes, querido. Ageo 2:7 y 9 dice lo siguiente: y haré temblar a
todas las naciones, gente de afuera que no conoce a Dios, gente pagana, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces se repite la expresión, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos? Que esto es palabra verdadera. El deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Cristo. Pero ¿qué es lo que las naciones desean? ¿Por qué adoran a dioses paganos? ¿Por qué corren atrás del mundanismo, de la cultura, del placer? Ya no saben qué placer inventar. Dan rienda suelta a los deseos carnales. ¿Por qué? Porque desean. ¿Pero qué desean? Llenar el vacío del corazón. Solo que esas cosas que ellos encuentran no llenan el vacío del corazón. Por eso solo Jesús es el deseado de todas las naciones. Pero las naciones no entienden esto. Y es por eso que tenemos que predicar en este tiempo justamente al deseado de todas las naciones. Yo encuentro tanta gente millonaria, gente rica, políticos poderosos, que cuando encontraron a Cristo se arrodillaron y dijeron, ahora entiendo lo que faltaba en mi vida. No era dinero, no era poder, no era fama, no era gloria, era Cristo. Y cuando Cristo llega a tu vida, te perdona y te transforma. Ahora, ¿en qué sentido el primer templo no tendría la gloria del segundo templo? Si comparamos, el primer templo construido por Salomón es una cosa majestuosa, impresionante. El segundo templo, en el aspecto físico, no se llega a equiparar al primer templo. ¿Pero en qué sentido el segundo templo tuvo mayor gloria? Es que al segundo templo entró el Señor Jesucristo. Y lo que le da gloria, la verdadera gloria a algo, no son las cosas, es Cristo. Había oro, había plata, cedro, piedras preciosas, pero eso no es nada. En el otro segundo templo estuvo Cristo. ¿Quieres ser bonito de verdad? Cuando Cristo habita en tu corazón, se trasluce en tu rostro, en tus ojos, en tu mirada. No necesariamente en tu ropa, en tu rostro bonito, bien afeitado, bien peinado. No digo que debes desarreglarte, no digo que debes andar por la calle todo así, ¿no? No, arréglate. Pero no pienses que la belleza tuya está en esas cosas. Es Cristo que le da belleza a tu corazón, porque cuando Cristo no está en tu corazón, pues tu carácter es horrible. ¿Y de qué vale toda la belleza exterior si nadie te aguanta? Pero cuando Cristo está en tu corazón, ahí las cosas cambian completamente. Entonces vamos ahora a entrar a la última parte de este estudio bajo el título de Tú creaste todas las cosas. Y aquí veremos que solo Dios es santo, pero eso tú lo vas a reconocer solo si te acercas a Él. Porque lejos de Él, entonces Dios es como cualquiera. Pero cuando tú te acercas a Él, entiendes que tú eres un pobre, miserable pecador, eres criatura y que Dios es santo. Mira lo que dice Isaías 6, 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Qué privilegio. Isaías tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios, rodeado de querubines, Dios en su trono. El templo todo se llenó de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en medio del pueblo en el que Isaías vivía, que no tenía
en cuenta en su vida a Dios para nada, que vivían como querían, inclusive los líderes de su tiempo tenían la palabra de Dios en la mano, pero no vivían de acuerdo a eso. Isaías tuvo un encuentro personal con Cristo. Y cuando tú te acercas a Dios, ves la dimensión. No son noticias de condenación. Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Y no existe mejor noticia que la noticia de que nosotros no teníamos salida, estábamos derrotados, fracasados en el pecado, pero el Señor Jesucristo nos amó, vino, murió en la cruz por nosotros para ayudarnos a vivir vidas de victoria. Entonces, cuando has entendido eso, estás listo a cumplir la misión de predicar el Evangelio. Vamos al primer subtítulo de esta semana, bajo el título de Estoy aquí, envíame a mí. Aquí veremos que no hay misión sin gracia. Vuelvo a repetir, la misión que Dios te confió no es decirle al mundo que está condenado porque es desobediente. La misión es llamar a las personas al arrepentimiento. Pero para que tú prediques el Evangelio con fuerza, con autoridad, tienes que haber entendido el tema de la gracia. Con esto en mente vamos a leer Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Entonces dijo, ¿quién dijo? Isaías. Él escribe, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En la lección pasada, en la última parte, vimos que Isaías vio a Dios en su trono, en la plenitud de su gloria, guardado por sus serafines. Entonces ahora viene el texto que acabo de leer. Al ver esto, Isaías cayó como desmayado, diciendo, ay de mí, pobre pecador miserable que soy. Mis ojos han contemplado al Rey Jehová de los ejércitos. Entró en desesperación, entró en pánico, porque la semana pasada dije que a medida que te acercas a Dios, tú comprendes la santidad, la misericordia, el amor de Dios, pero comprendes tu pequeñez, tu insuficiencia, tu egoísmo. Cuando más lejos estás de Dios, ahí tú te crees bueno. A veces te crees tan bueno que te sientes en el derecho de apuntarle el pecado a las otras personas. Pero cuando tú te acercas de Dios, comprendes la santidad de Dios y tu pequeñez, tu pecado, tu insuficiencia, tu miseria. Por eso Isaías clama y dice, ay de mí, mis ojos han visto al Rey. Se siente perdido, se siente acabado. Pero entonces un serafín aparece
toma con una tenaza un carbón encendido del altar. Altar, esta palabra es clave, altar. No hay salvación sin altar, no hay salvación sin sacrificio. El serafín toma con una tenaza un carbón encendido y coloca en los labios de Isaías, y después le dice: estás perdonado, estás limpio. Y solo después de esa experiencia, cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a proclamar mi evangelio? Isaías dice: heme aquí, estoy aquí, envíame a mí. Quiere decir, en el corazón de una persona que ha sido perdonada, transformada, tocada por la gracia maravillosa del altar, en la vida de esa persona surge el deseo natural de salir corriendo y proclamar el evangelio. Cuando alguien no tiene ganas de comunicar a otro lo que Jesús hizo en su vida, es porque Jesús todavía no ha hecho nada en la vida de esta persona. Por eso, el primer paso, si tú quieres volverte un misionero, un predicador del evangelio, es encontrarte personalmente con Cristo, contemplar su santidad, su misericordia, su amor, reconocer tu insuficiencia, tu pecado, ser tocado por la gracia maravillosa de Cristo, y entonces sí, estás dispuesto a decir: Señor, heme aquí, envíeme a mí. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio. En esta parte 2 vamos a hablar de los dos querubines. Antes de seguir con el estudio, quiero decirte que en este estudio y en otros vas a escuchar mucho hablar de serafines y querubines. Hay una diferencia entre ambos, pero no me voy a detener a explicar esa diferencia ahora, porque no es el propósito de la lección, pero siembro una duda en tu corazón para que tú investigues en la Biblia cuál es la diferencia entre serafines y querubines. Evidentemente, por el texto que acabamos de leer ya en la primera parte, los serafines son guardianes de Dios, adoradores de Dios, declaran la santidad de Dios, santo, 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 están siempre al lado de Dios. No porque Dios necesite adoración, sino porque ellos de alguna manera representan la santidad de Dios. Recuérdate que cuando Isaías se siente pecador, un serafín toma una brasa encendida del altar y purifica sus labios. Ya los querubines, y vamos a hablar ahora de los dos querubines que quedaron guardando el jardín del Edén después de la caída del pecado, ellos son guardianes del camino hacia Dios, son guardianes de lo que es sagrado, de lo que es santo. Entonces vamos al texto de Génesis 3:24. Dice así: echó pues fuera al hombre, ¿quién? Dios, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Aquí ya no se habla de serafines, sino de querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabes? En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Si el ser humano comiese del árbol de la vida, tendría vida para siempre. Pero ahora el ser humano había pecado, y el pecado no podría perpetuarse para siempre. Es por eso que Adán tuvo que salir del jardín, para no echar mano, para no comer del árbol de la vida. Ahora él se había apartado de Dios por causa de su desobediencia, se había alejado de la fuente de la vida. Pero también la semana pasada ya vimos que a partir de ese momento la humanidad se dividió en dos grupos. Unos continuaron sirviendo, amando a Dios, y otros se alejaron completamente de Dios, construyeron ciudades, se rebelaron contra Dios. Bueno, este acto podría parecer un acto radical de parte de Dios. Estás fuera, no entras nunca más. Mas no es así. ¿Por qué? Porque el hecho de que Adán y Eva no podían volver al jardín del Edén no representaba una prohibición, sino más bien esperanza. ¿Por qué esperanza?
El verbo poner, porque el texto bíblico dice que Dios puso 2 querubines para guardar la entrada al Edén. Ese verbo poner en hebreo es el verbo shakán, que tiene que ver con el santuario. ¿Y qué tiene que ver el santuario? Dios un día le dijo a Moisés, y a hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Shakán. O sea, el hecho de que Dios colocó 2 querubines en la puerta no era prohibición, era la expresión del amor de Dios, de que deseaba continuar habitando con sus hijos a pesar de que sus hijos le habían desobedecido y se habían apartado de él. De esta palabra Shakán viene también la palabra Shekinah. ¿Y qué tiene que ver Shekinah? Tú conoces la Biblia. En el santuario que Dios mandó a Israel levantar, allí al fondo en el lugar santísimo estaba el Shekinah. ¿Y qué representaba el Shekinah? La presencia de Dios. Quiere decir, el pecado nos aparta de Dios, pero Dios no se aparta del hombre. Dios busca al hombre, Dios llama al hombre. Oh, querido, el pecado te hace sufrir, el pecado te destruye, pero Dios te ama. Dios es Dios de restauración. Dios quiere que regreses. ¿Por qué que regreses? Porque Él es amor, Él no te puede obligar. Tú tienes que querer, tú tienes que ir a Él voluntariamente. Pero no tengas miedo, ve cómo estás, cómo te encuentras y serás restaurado por Él. Quiere decir, los 2 querubines en el jardín del Edén, en vez de representar prohibición, expresaban el amor de Dios, la insistencia de Dios, la voluntad de Dios de permanecer con el ser humano por donde él fuera, de llamarlo siempre al arrepentimiento. Vamos ahora a la tercera parte del estudio, hablando como carbones encendidos. Y aquí veremos que la gracia de Cristo no disminuye la santidad de Dios. No es porque Dios te ama, no es porque Dios te perdona, que Dios acepta el pecado, no, de manera ninguna. Y vamos a leer lo que dice Ezequiel 1, versículos 4, 5 y 10. Voy a ir leyendo y comentando. Dice, y miré, y he aquí que venía del norte. Esta es una visión que Ezequiel tuvo. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Percibe esta expresión, un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, fuego envolvente, resplandor. Y en medio del fuego, nuevamente la palabra fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Mira la palabra, fuego envolvente, resplandor, en medio del fuego, fuego refulgente. Y continúo leyendo. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Bueno, en este texto nosotros vemos a los querubines. Uno con cara de hombre, otro con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de águila. Estamos estudiando este trimestre que los símbolos expresan algunas verdades que necesitamos entender. El peligro es llevar todo a la literalidad. Estos querubines evidentemente son seres celestiales reales, pero su aspecto mostrado en la Biblia, a veces de una forma, a veces de otra forma, son símbolos que expresan la sabiduría, el deseo de protección divina hacia el ser humano, en fin. Esto hay que tener en cuenta. Los querubines en la Biblia están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis aparecen los 2 querubines cubriendo la entrada del jardín del Edén. Y en Apocalipsis 4 encontramos a los querubines adorando al Señor Jesucristo. Quiere decir, en toda la Biblia, este texto que acabo de leer es el texto de Ezequiel, en casi la mitad de la Biblia, que también menciona a los querubines. Los querubines tienen la misión de defender lo que es santo, de proteger lo que es santo.
pero también de cuidar y dar sabiduría y dar poder y fuerza a los seres humanos cuando ellos necesitan de protección. A los querubines los vamos a ver bordados en la cortina. En el santuario celestial de Israel, el lugar santo del Santísimo va dividido por una cortina. En esa cortina están bordados los querubines con esta descripción. En el libro de los Salmos se habla de los querubines de una manera poética, elocuente. Mira lo que voy a leer. Salmos 18, 10 dice así: cabalgó, se está refiriendo a Dios, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Es una poesía, es una figura poética. Dios cabalgando sobre un querubín, volando en las alas del viento. Vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado de cuando vemos figuras así llevar a la literalidad. No vas a imaginar que Dios anda volando, anda montado sobre un querubín que vuela por el aire, no. Esto quiere decir alguna cosa, la soberanía divina, el poder divino, todo está bajo su control. Los vientos, las tempestades, las fuerzas de la naturaleza, todo está bajo el control de Dios. Por causa del pecado muchas veces las cosas parece que salen del control divino, pero Dios nunca perdió autoridad, nunca perdió su poder. A los querubines los vemos también cubriendo el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario de Israel. En otras palabras, Dios siempre quiso en la Biblia expresar que a pesar del pecado, Dios no desistió del hombre. A pesar de la rebeldía humana, Dios no lo abandonó. El hombre abandona a Dios, pero Dios no abandona al hombre. Y esto nos lleva a la cuarta parte hablando de que Dios desea estar entre su pueblo. Mira, en el desierto, el pueblo de Dios se movía mientras caminaba en el desierto rumbo a Canaán, se movía cada vez que la nube se movía. De noche lo acompañaba la columna de fuego que representaba a Jesucristo. De día la nube protectora que representaba a Jesucristo los guiaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Y solo el pueblo levantaba el acampamento para seguir camino cuando la nube empezaba a moverse. Pero si la nube llegaba, el pueblo de Israel armaba su campamento, levantaban sus tiendas de una manera interesante, 4 de este lado, 4 de este lado, 4 de este lado, 4 de este lado, y en medio del santuario. ¿Por qué? Porque Dios expresa una vez más su deseo de estar entre los seres humanos. Dios no abandona al hombre. ¿Acaso Israel en el desierto no era un pueblo que constantemente estaba cayendo en el pecado? Constantemente reclamando, constantemente mirando al pasado, queriendo volver a Egipto, reclamando por falta de agua, reclamando por falta de pan, reclamando porque la ropa estaba vieja, reclamando por el calor, reclamando por el frío, porque los seres humanos somos así, reclamones por naturaleza, después de la entrada del pecado al mundo, porque antes del pecado el hombre reflejaba la gloria, el carácter de Dios. Ahora con nuestro carácter destemperado, ¿no? Nuestro carácter distorcido, pues somos reclamones de primera. Pero Dios expresaba al pueblo de Israel en esas figuras, por ejemplo, en la manera de levantar el campamento. Dios expresaba al pueblo que quería estar en medio de ellos. Hoy también nosotros, queridos, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios quiere estar en nuestra familia. Dios quiere estar en tu empresa, en tu trabajo. Bendito tú si antes de comenzar la jornada diaria clamas a Dios, suplicas su gracia y te dejas conducir por Él. Los querubines pues están a lo largo de toda la Biblia, siempre expresando el deseo divino de proteger a su pueblo, de estar con su pueblo, de alcanzar con su gracia a su pueblo, pero demostrarle que aunque su gracia es abundante, su santidad no disminuye en nada. Y esto es lo que los seres humanos a veces no logramos entender, porque hoy día muchas veces aceptamos la gracia de Cristo, pero no queremos aceptar su santidad.
queremos manipular la gracia de Cristo para esconder nuestra manera humana de vivir. No queremos adaptar nuestra vida a los principios divinos, queremos adaptar los principios divinos a nuestros gustos y preferencias. Y las cosas no son así. Y en este estudio estamos viendo que aunque Dios es gracia y Dios te ama y es misericordia, su santidad es inmaculada. La santidad divina representada por los serafines y por los querubines. Terminamos la lección hablando de la caída de Lucifer. Oh querido, Lucifer estaba al lado de Dios, junto al trono de Dios, en presencia del Padre. ¿Por qué dio cabida en su corazón a la rebeldía? ¿Por qué quiso sacar a Dios del trono y colocarse Él? Nunca lo vamos a entender, es un misterio. Pero leamos lo que dice Ezequiel 28, 14 y 15. Dice, tú querubín, bien y el mal. Dios es amor. Dios creó por su amor con libertad a Lucifer. Lucifer se rebeló, engañó a una tercera parte de los ángeles, vino a este mundo, se apoderó del mundo. Nosotros, en la persona de Adán y Eva, inocentemente caímos en sus engaños, le pasamos el título de propiedad y hoy el diablo de cierta manera se considera, ¿sabes?, dueño de este mundo e interviene y interfiere en los planes divinos. Por eso es que a veces, por más que Dios quiere ayudarte, intervenir en tu vida, no puede, porque el diablo se opone. Sí, pero Dios no es todopoderoso. Claro que es. Pero justamente eso es lo que vamos a ver en esta lección, que hay reglas que Dios mismo tiene que respetar en ese conflicto entre el bien y el mal. Vamos al primer subtítulo, un ángel demorado. Esto nos lleva a los tiempos de Daniel. Daniel había tenido una visión, pidió a Dios que le revelase la visión. Estaba hasta medio enfermo, preocupado. Señor, quiero entender. Daniel era un hombre sincero, así como tú. Tú quieres entender la palabra de Dios. Muchas veces te arrodillas y le dices, Señor, no entiendo esto, por favor explícame. Y Dios de alguna manera te responde. Agarra la Biblia, toma un verso, reflexiona, estudia, medita. Dios te va a ayudar a través de esa reflexión, de esa meditación, dándote respuestas que tú necesitabas encontrar en la palabra de Dios. Bueno, Daniel estaba preocupado, estaba orando. Y entonces mira lo que dice Daniel 10, 12 y 13.
Entonces me dijo, ¿quién le dijo a Daniel? El ángel apareció, finalmente apareció, atrasado, pero apareció. Por eso el subtítulo de la lección es Un ángel demorado. El ángel apareció. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Interesantísimo aquí. Daniel oró. Antes que la oración terminase, la respuesta ya venía. El ángel venía con la respuesta, pero apareció, aquí dice, el príncipe del reino de Persia. Pero en realidad, si tú lees todo el contexto, te vas a dar cuenta que está hablando del diablo. Ese príncipe del reino de Persia era el diablo, que se interpuso en la respuesta de Dios a Daniel. Y lo mantuvo ahí durante 21 días. Hasta que apareció Miguel, uno de los principales príncipes. Y yo no voy a tomar tiempo para explicar que Miguel es el Señor Jesucristo. No es mi tema. Hay muchos que no creen, pero hay mucha base bíblica para afirmar que Miguel es el Señor Jesucristo. Él vino a ayudar. Y entonces el ángel pudo liberarse después de 21 días que el diablo estaba interfiriendo. ¿Cuál es la lección espiritual para ti hoy? Muchas veces tú le pides a Dios y antes que tu oración termine, la respuesta viene. Pero tú crees que el diablo se queda tranquilo. El diablo aparece para interferir en los planes divinos, para que la respuesta divina no llegue a tu vida, o para que lo que Dios quiere para ti no suceda. El diablo hace lo que puede, lo que no puede, para interferir. Y eso es lo que hizo con Daniel. Y eso es lo que hace muchas veces contigo. ¿Y para qué? Para llevarte a pensar, no, ¿para qué vale la pena que yo ore? Si Dios nunca me responde. No es que nunca te responde. Es que el príncipe de Persia, el diablo, entre comillas, viene para interferir en los planes divinos. Pero ahora yo sé cuál es la pregunta que está en tu corazón. Pero, pastor, ¿y Dios no es Dios? ¿Va a permitir que el diablo interfiera en sus planes? Entonces, ¿para qué Dios es todopoderoso? Pues vamos a seguir viendo el asunto más adelante. Pero en la segunda parte de este estudio, el autor de la lección nos muestra la figura del diablo como el dragón del Apocalipsis. Y entonces aquí en esta parte vemos que el diablo no es más poderoso que Dios. Y cuando interfieren los planes divinos no es porque sea más poderoso que Dios. Pero de todas maneras el diablo tiene autoridad en esta tierra. Una autoridad limitada, pero tiene. Pero por más poder que tenga esta tierra, él no es más poderoso que Dios. Dios es Dios, soberano y eterno. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 12, 1 al 4. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer es la iglesia de Dios, es la iglesia de Dios. Y estando encinta, ¿cuándo la iglesia estuvo encinta? Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo como el Redentor del mundo. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese dragón es el diablo. Y en su cabeza 7 diademas. No voy a explicar estos detalles de las diademas, de los cuernos y todo, porque ese no es el tema, sino que aparece el diablo, simbolizado por el dragón. Y su cola, ¿por qué digo que este es el diablo? Porque el texto dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí pues está el diablo, Lucifer, que en el cielo engañó a la tercera parte de los ángeles y los arrastró a la tierra consigo.
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Y te acuerdas? Cuando Jesús nació, el diablo entró al corazón de Herodes. Herodes firmó el decreto de muerte y los soldados salieron a matar al Señor Jesús. ¿Quién estaba por detrás de todos? El diablo, el dragón. Entonces aquí se está describiendo la fuerza del dragón. Y si tú sigues leyendo todo Apocalipsis 13, vas a ver que ese dragón tiene poder para darle ese poder a otras naciones, especialmente a una nación que va a ser un instrumento diabólico finalmente para perseguir al pueblo de Dios. Vemos también que este poder, este dragón, es adorado por todo el mundo y le da poder también a la bestia. Y toda la gente sigue a la bestia y adora a la bestia. En fin, nuestro tema no es Apocalipsis. Nuestro tema es el hecho de que el diablo existe y tiene poder, es soberano en este mundo. Vuelvo a repetir lo que dije en la lección de la semana pasada. No tiene poder porque él sea el creador. Tiene poder porque nosotros, en la persona de Adán y Eva, le pasamos el título de propiedad para él. Pero este conflicto tiene reglas. Y esas reglas están mejor establecidas, yo creo, en el libro de Job. Job fue atormentado por el diablo. Esto nos lleva a la tercera parte, que es el caso de Job. Existen reglas en ese conflicto universal. Reglas que el diablo tiene que respetar y que Dios por amor respeta. Leo Job 1, 6 al 8. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Satanás Jehová: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira, de este texto vamos a considerar algunos puntos que nos van a ayudar a entender que en el conflicto entre el bien y el mal hay reglas establecidas. En primer lugar, esta escena del texto no muestra un diálogo entre el diablo y Cristo y Dios. No. Es un concilio donde seres no caídos, seres creados de otros planetas están ahí presentes. Inclusive también ángeles. Y el diablo está ahí. No es solamente Dios y el diablo, ¿no? Que Dios le está dando autoridad al diablo para ver aquí haz tu reclamo. No. Dios es un Dios de amor. Y escucha a todos sus hijos, a los buenos y a los malos. Escucha a los hijos buenos, pero si solo escuchase a los hijos buenos sería injusto con el malo, porque el malo, Lucifer ya había acusado a Dios. Dios es arbitrario, es injusto, es cruel. Ahora, no lo deja hablar, peor todavía. Ahora tenía más argumento. Y todos los seres creados estaban participando del concilio. Y entonces veían el conflicto. Y tal vez se podrían preguntar, ¿realmente Lucifer acusa a Dios de que Dios es arbitrario, que no lo deja hablar? Y realmente no lo deja hablar. Entonces, pues el diablo tenía derecho de emitir su opinión. Entonces el texto dice que llegó, el diablo estaba ahí y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de andar por la tierra. ¿Qué hace andando por la tierra? ¿Qué hace? Arruinando la vida de los seres humanos, trayendo tristeza, destrucción a los seres humanos. Y entonces, el segundo asunto que tenemos que entender de este texto es que hay un punto donde se disputa el bien y el mal, donde el conflicto del bien y el mal está concentrado, un punto, y ese punto es el corazón del ser humano. Por eso Dios le dice al enemigo: ¿has visto a mi hijo Job? ¿Has visto a mi hijo Job?
En medio de la podredumbre de este mundo, es un hombre justo, recto, un hombre correcto, anda en mis caminos. Tú no dices que nadie puede andar en mis caminos. Ay, ¿viste a mi hijo Job cómo anda en mis caminos? Y el diablo no se queda callado. El diablo inmediatamente retruca, pero retruca con una acusación falsa. Pues le dice, ¿tú crees que Job te sirve de balde? Pero tú le das dinero, le das hacienda, le das hijos, le das familia, le das todo. Así cualquiera te sirve. Ahora quítale todo eso y vas a ver si él no te maldice. Ese es el diablo. El diablo desafía y desafía falsamente. ¿Quién era el diablo para entrar en el corazón de Job y leer las intenciones de Job? Dios, que leía las intenciones, sabía que Job lo servía por amor, pero el diablo, que solo acusa, le dice a Dios, no te sirve por amor, te sirve por interés, porque le das todo. Ese es el diablo. Y ahora el pobre Job es tocado por el dolor. ¿Por qué? Porque el diablo tiene autoridad en esta tierra. Vamos a la tercera sugerencia que sale del texto. Mientras que Dios declara que Job es irreprochable, es perfecto, recto, respetuoso de sus caminos, Satanás afirma que Job solo le sirve por interés. En cuarto lugar, Dios concede a Satanás un cierto poder. Le dice, está bien, ¿tú quieres quitarle? Ahora, mira, aquí hay una cosa interesante. El diablo le dice a Dios, él te sirve por interés, quítale todo lo que tiene. Dios no quita nada, querido. Dios no quita. Si tú lees la historia, no vas a ver que Dios le quitó a Job alguna cosa. Si Dios te quita algo, es lo que te hace sufrir, lo que te hace caer en el pecado, las tendencias, puedes clamar a Dios que Dios te lo quita. Si tú le das permiso, Dios te lo quita. Pero Dios no quita lo que te hace feliz. Pero el diablo va y le quita. Ahora, Dios le da una cierta autoridad. Ahí están las reglas del juego. Tú tienes el título de propiedad de este mundo, le dice implícitamente al diablo. Muy bien, ve y toca, quítale lo que tiene. Pero no toques su vida, hay una regla establecida. Tu poder está limitado. Pero así como tú no puedes tocar tu vida, yo por amor voy a respetar la autoridad momentánea y circunstancial que tienes en esta tierra, porque hiciste caer a Adán y Eva. Va, toca, quítale lo que quieras a Job, para que tú veas que él no me sirve por interés, él me sirve por amor. Te doy libertad, va, quítale. Y ahí viene el diablo, pues si le quita el dinero, le quita la hacienda, le quita los hijos, le quita la salud, lo deja con una sarna de la cabeza hasta los pies. Pero en todo momento, Job alaba el nombre de Dios. Jehová me dio, entonces Jehová es dueño de todo lo que tengo. El pobre Job no entiende. Jehová me dio, Jehová me quitó. No, Dios no le quitó nada. Fue el diablo que le quitó. Dios le dio la autorización al diablo. ¿Y por qué? Porque el diablo, pues de cierta manera, como digo, es dueño de este mundo. Él es el gobernante. Esto nos lleva a la cuarta parte. Él es el gobernante temporario de este mundo. Mira lo que dice Juan 12, 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El propio Señor Jesucristo le llama al diablo el príncipe de este mundo. Ahí están establecidas las reglas del juego. El diablo tiene poder y es bueno respetar su poder. No entres en su territorio. No te alejes del territorio divino del amor. No entres al territorio de la muerte, territorio del enemigo, del diablo, del príncipe de este mundo. No lo hagas. Por amor a ti mismo, por amor a tu familia, por amor a Dios, no te atrevas a jugar con el enemigo. Pero Jesús dice, y si yo fuere levantado, a todos atraeré. ¿Atraeré con qué? Con mi amor.
Mientras el diablo usa la violencia, la injusticia, el dolor, el sufrimiento para hacerte maldecir a Dios, Jesús se levanta en la cruz del Calvario para atraerte con su amor. ¡Qué cosa maravillosa! Segunda de Corintios 4:4, ahí Pablo dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de la gente incrédula, de los rebeldes que no quieren saber nada de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo tiene poder. El diablo ciega el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. El diablo tiene poder. No juegues con el poder del diablo. Escóndete bajo el poder divino. Y esto nos lleva ya a la última parte. Límites y reglas. Dios concede un poder limitado a Satanás en esta tierra. Pero al mismo tiempo, Dios se limita a sí mismo por respeto a la libertad. Y porque Él es amor y su amor es libertad. Mira lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor Jesucristo no dice que en esta tierra no vamos a tener aflicciones. Aflicciones del tiempo presente, de nuestros días, mientras peregrinemos en esta vida, son una realidad de la vida. Aunque tengas a Cristo en tu corazón, el diablo va a venir y te va a atormentar, te va a hacer perderle el empleo, te va a hacer cualquier cosa. ¿Para qué? Para que pierdas la fe en Jesús, para que creas que Dios te ha abandonado. Pero lo que el diablo quiere es que tú te vuelvas contra Dios, como a Job, que maldigas el nombre de Dios. Pero Dios te ha prometido que esto va a durar un tiempo. Por eso David en el Salmo 23 dice: aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte.